Las murallas que pretenden detenerme tienen que caer. En el nombre de Jesús será mi última vuelta. La palabra me muestra que señales seguirán a los que creen. Y hoy yo digo en fe, será mi última vuelta. Así como Dios lo hizo con Josué, así yo creo que también lo hará en mí. Cantaré la alabanza y por la fe veré los muros caer. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como el hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Vamos arriba, cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, el dolor, se tienen que caer. En el nombre de Jesús. Yo empiezo mi día en el nombre de Jesús. Positivo, positivo. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ya. Vamos allá. He aprendido a revestirme de la fe y a llenarme de valor. Porque en el nombre de Jesús será mi última vuelta. Sí, Señor. Así como Dios lo hizo con Josué. Francisco, te dedico este programa a ti, mi hermano. Oíste, papá, me llegó lo que me dijiste esta mañana. Te lo dedico a ti este programa, hermano, No importa que tú tengas 56 años, mi hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Me llegó lo que me dijiste hoy. Te lo dedico a ti el programa hoy. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer, pues tengo por cierto que aflicciones de este tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Que pronto no. manifestarse en los que creen. En los que creen. Hay que creer. Hay que creer. Tú vas a gritar tu victoria también. No te preocupes, mi hermano. Lo vas a ver. Todos esos problemas que están al lado tuyo, Francisco, todos te van a ir. Francisco, ya. Esta es tu última vuelta, mi hermano. Tu última vuelta, brother. Positivo. Positivo. Se acabó. Vamos a empezar desde cero. En el nombre de Jesús. Positivo, señores. Un hombre sin familia, un hombre sin Dios, un hombre sin Cristo, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, es un hombre muerto. Ya, le llegaron. Así empiezo yo mis días. Usted me dirá, Raúl, ¿y qué tú haces para empezar tu día? Yo pongo una alabanza o leo mi Biblia que me regaló mi abuela. Me doblo, oro, doy gracias. Y yo puedo ser el hombre más malo del mundo, pero tengo temor de Dios. Yo puedo ser todo lo que tú quieras que yo sea, pero le temo a ese que está arriba. Tengo temor de Dios, pero no es miedo, no es miedo, porque temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Es quererlo, amarlo, aceptarlo, decirlo de boca delante de la gente. Yo amo a Dios.
Dios está haciendo cosas en mí tan grandes que la gente antes me lo decía. Raúl, te veré diciendo cosas bonitas de Dios. La gente me lo decía. Pero ¿qué pasa? Que un hombre ciego que se deja guiar por otro ciego no llega a ningún lado. No pueden llegar a ningún lado. Pueden ir lejos caminando, sí. Pero si tú te dejas llevar por otra persona y tú no adquieres tu propia experiencias, no fracasas, no aprendes a levantarte, tú nunca vas a llegar a ningún lado. Le voy a dedicar este programa hoy a mi amigo Francisco de Nicaragua. Esto me escribió Francisco el día de hoy. Le voy a decir una cosa. Cuando el hombre, y lo voy a decir una vaina antes que nada, yo no soy pastor, yo no soy el más cristiano ni nada de esto, pero yo tengo una convicción y una relación tan especial con Dios, porque yo sí he visto milagros en mi vida, yo no sé tú, pero yo sí he visto milagros en mi vida, que le doy tantas gracias a Dios, tantas gracias a Dios por cada cosa que hace. Las personas, cuando Dios está contigo, te ven diferente. Cuando tú pones a Dios en tu vida, las personas te ven diferente, te tratan diferente, te perciben diferente. Y el diablo sabe que tú eres diferente. Entonces ahí es que más te va a atacar. Dice Francisco de Nicaragua. Hola, te encontré en Instagram. Quisiera ser exitoso como tú lo hiciste. Era un hombre muy exitoso. Y aparte de eso, eres un hombre muy exitoso. Aparte de eso, ayuda a la gente. No eres envidioso. Yo tengo 56 años y vieras los apuros que paso para proveer a mi familia, para proveer el sustento. A mi edad tuve que dejar mi país, Nicaragua, y mi familia e ir a Costa Rica a trabajar en trabajos pesados en construcción. Y con tan mala suerte que ni una loto le puedo ganar. Saludos, hermano. Dios te siga bendiciendo. Soy Francisco y a mi edad he peleado miles de batallas en la vida sin poder alcanzar nada. Quisiera que me orientaras algún lugar donde invertir, que pueda generar algo que me haga la vida un poco mejor y poder respirar más ahora que viene diciembre. Muchas gracias, Raúl. Y después me dice, porque yo le respondí, me dice, wow, pensé que usted me iba a ignorar. Gracias. Y yo le respondí a él. Yo trato de responder todos los mensajes que me envían, yo, personalmente. Señores, le voy a decir una cosa. Ahora mismo hay muchos franciscos que me están viendo. Muchos franciscos que me están viendo en este momento. Yo he sido Francisco también en muchas ocasiones de mi vida. Me he sentido así también, hermano. Y hay que tener cuidado, señores. Porque a veces, con la edad, uno va llegando a un punto que uno mira hacia atrás y dice, wow, ¿qué hice? ¿Dónde están esos años productivos? ¿Qué pasó en mi vida? Lo perdí, lo dejé ir. Ya sea que tú tengas 30 años, ya sea que tú tengas 40, 50, 60, 70, llegue ese momento. Todos pasamos por eso. Porque es un momento de reflexión donde el ser humano mira su vida y dice, espera, este juego es de verdad. La vida pasa y si yo no tomo acción,
se va. La vida pasa y si no tomo acción, los que sufren son mi gente, los que se quedan, mis hijos, mis sobrinos. Hermano, Rodrigo Lotería, viejo, así mismo. Muchos en algún momento hemos sido Francisco también. Yo conozco tu historia también, tú lo sabes. Entonces, ¿dónde, en qué momento nosotros nos damos cuenta de que se nos está yendo las cosas de la mano? Eso es muy importante. Porque acuérdense, nuestros padres siempre nos decían, estudia, prepárate para que sea un hombre de provecho. O por lo menos lo que tuvimos la oportunidad de tener una madre, ¿verdad? Que estuvo ahí. Mi madre fue mi madre y mi padre. Mi padre siempre ha estado ahí, allá. Pero mi madre fue mi madre y mi padre. Mi abuelo fue mi padre. Mi abuela fue mi padre, ¿me entienden? Aparte de ser mis abuelos. Me criaron, me inculcaron, me encaminaron. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. No lo digo yo. Pero a muchos se le olvidó inculcarle eso a sus hijos. Y hoy en día los hijos que crecieron no pueden darle esa bendición de compartir esa palabra a sus hijos el día de hoy. Y andan embromando y en teteo, en la 42, en la 40, donde sea. Vuelto loco. Si tú construyes tu casa en la arena, es muy probable que va a ceder. Muy probable. No lo digo yo. Si tú construyes tu casa en la roca, creo que tú vas a estar bien. Entonces todo empieza por ahí. ¿Cómo empezamos? El hombre que no conoce su pasado está obligado ¿a qué? A repetirlo. Tenemos que conocer de dónde venimos, aceptarnos, hacer las paces con nosotros. Porque muchos no queremos aceptar que venimos de lugares pobres. No queremos aceptar que no tuvimos la mejor vida. Nos da vergüenza. Hay gente que vive en la capital, en villas, o que vive en la capital, en torres, y le da pena visitar a sus bisabuelos o a sus abuelos en los campos, porque viven en casa de tabla. Mamá Elena, papá Pedro, de lejos, se avergüenzan. O tienen familiares que nunca tuvieron la suerte que tuvieron ellos y ni lo visitan. Usted tiene que saber de dónde usted viene y hacer las paces con eso. Es lo primero. Si usted es capaz de hacer eso, entonces usted puede ir al segundo punto. Aceptar cuál es el maldito problema que usted tiene. Su problema no es dinero. Su problema no son oportunidades. Tu problema es actitud. Tu problema no es dinero. Tu problema no son las oportunidades. Tu problema es la actitud. Yo tengo decenas de amigos que nunca tuvieron que dejar República Dominicana para ser los millonarios que son el día de hoy. Y yo después de 31 años, más de 32 años ya aquí en Estados Unidos, no soy millonario todavía. ¿Me entienden eso? Amigos que nunca tuvieron que abandonar República Dominicana, ni visa tienen. Ni siquiera visa tienen. Yo estoy yendo como unos pájaros por ahí. Ni siquiera visa tienen.
y tienen plata para darme a mí y a mi familia. Tu problema no es dinero, tu problema no es oportunidades, tu problema es la aptitud que tú tienes. No te enseñaron que para tú recoger tu cosecha, primero la tienes que sembrar. Que tú no puedes esperar, no puedes esperar que el otro te dé a ti lo que por gracia a ti te toca. Tú tienes un regalo también. Y yo tengo también un regalo. Aquí cuando se repartió igual a todo el mundo. A usted le dieron 2 brazos, 2 orejas, una nariz, 2 piernas, tronco y extremidades. ¿Verdad? ¿Y cómo es que hay personas que han nacido con apenas el torso, sin pierna y sin brazo, y son más exitosos que usted y que yo? El problema era que le faltaba un brazo o una mano. No, el problema es la aptitud. ¿Cómo hay personas que le faltan los brazos y te pueden manejar un vehículo con los pies? Y hay gente que no sabe manejar un carro todavía. Saludo a toda la gente de Rodrigo que está entrando por ahí. Gracias, hermano. Entonces el problema es la aptitud, no es la oportunidad. Porque usted dijera, bueno, una persona que no tiene brazos no puede conducir un carro. No tiene esa oportunidad. Nos equivocamos. Es la aptitud. Nos falta actitud. Ponle actitud a lo que tú haces. Ponle empeño a lo que tú haces. Ayer yo estuve hablando que yo empecé aquí en Estados Unidos limpiando una yarda. Limpiando una yarda en el 2001. Empecé aquí en Estados Unidos. Y hoy por hoy, yo he dado hasta clases para asociaciones sin fines de lucro. Hoy por hoy me he sentado con políticos, me he sentado con gente de la televisión, gente de los medios. He recibido certificados. Ahí atrás tengo ahí del estado de New Jersey. Yo no terminé de la universidad. Yo no tengo una carrera. No tengo un anillo. Pero mi actitud es de un león. Y rojo cuando salgo a la calle. Y cuando una persona se sienta conmigo y me dice, Raúl, dime, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo le explico. Y le explico con tanta gana de que él también pueda crecer y pueda salir también. Y la persona dice, ah, ok. Digo, ese león está durmiendo. Él quiere rugir, pero está durmiendo adentro. No tiene la actitud, no tiene el hambre. Todavía no has sufrido lo bastante. Todavía tú no has tocado fondo. Que tú no te has dado cuenta que en esta vida tú tienes que dar todo por el todo. Todo por el todo en esta vida. Si te detienes, te pasa por arriba. Entonces, ¿no vamos a quedar sentados? No. Vamos a cambiar esa maldita actitud. Vamos a resolver ese problema que tenemos. Vamos a hacer las paces con nosotros mismos y decir, ok, está bien. Todo lo que yo he hecho en mi vida me ha llevado donde yo estoy ahora. Ahora tengo que hacer cosas diferentes para obtener un resultado diferente. 1 más 1 nunca va a llegar a 3 hasta que le sume 1 más. Si sigue sumando 1 más 1, siempre el resultado va a ser el mismo.
siempre el resultado va a ser el mismo. Pregunta, haz preguntas, incomoda a la gente, pregunta, pregunta. Incomoda a la gente, haz preguntas. Ay, mira, no te puedo responder porque en verdad, mira, no tengo tiempo. Ok, está bien. Entonces vete a donde otro y pregunta. Pregúntale a la gente cómo tú lo hiciste, cómo tú lograste este negocio, cómo empezaste en este negocio. Alguien te va a decir qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres orgulloso de lo que has hecho y te sientes feliz de lo que has hecho, lo compartes con los demás. Porque tú quieres ver a los otros también crecer. Y tú te das cuenta que sí, que hay oportunidad. ¿Cuál está la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la señora que tiene ya 30 años vendiendo empanadas de camarones y de res y de pollo en Bamboleo, donde yo voy, el bar donde yo frecuento? 30 años vendiendo empanada de camarón y de res y de pollo. 30 años. 30 años desde que yo llegué a este país, la conozco. La tía le decimos. 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre ella y tú? ¿Cuál es la diferencia entre ella y tú? Ella encontró un sistema que quizás para mucha gente diría, no, que va, que voy a vender yo empanadas en discotecas a las 3 de la mañana. Yo me quedo durmiendo en mi casa mejor. Ella compró su casa con sus empanadas aquí en Estados Unidos. Puso a estudiar a sus hijos, ayudó a estudiar a sus nietos, vendiendo empanadas aquí en Estados Unidos. Saludo a toda la gente que está entrando ahí de parte de Rodrigo. Gracias, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre ella y tú? La actitud. La aptitud. Esa es la diferencia. Conozco personas que tienen trabajos el día de hoy y me dicen, Raúl, estoy muy incómodo, no sé qué hacer, este trabajo no me gusta. ¿Qué tú crees que yo pueda hacer? Yo le digo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en esta vida. Pero primero tienes que descubrir qué es lo que te gusta hacer. Yo descubrí, después de tener casi unos 14, 15 años aquí, descubrí que me gustaba hablar sobre emprendimiento. Descubrí que me gustaba hablar sobre lotería. Me gustaba hablar sobre estrategias. Y empecé un día, en el 2014, a hacer mis videos. El primer día que Facebook y YouTube permitieron que las personas hicieran videos en vivo. Ese primer día subimos 2 personas, el duro de los números y yo. El duro de los números enseñó la mano sacando su jugada y yo enseñé la cara. Un abrazo, hermano, donde quiera que tú estés. Y ahí tomé el lema, el único que da la cara. Porque mi deseo siempre fue enseñar. Siempre ha sido ese mi deseo. Siempre enseñar, compartir. Yo no me puedo quedar con las cosas para mí. Tengo que compartir con los demás. Entonces, dentro de algo que a mí me gustaba hacer, dentro del hobby que yo tenía, encontré una pasión por lo que hacía. Y esa pasión
me ha dado resultados increíbles durante los años. Y a mí, de mí se ha dicho de todo, créame. Pero esa pasión me ha llevado a mí tan lejos. Redes sociales, periódicos, revistas, televisión, radio, nómbralo, he estado en todo, podcast, en todos he estado. Con el más pobre hasta con el más pudiente que yo haya podido estar, he estado. Mi pasión, lo que me gusta, lo que empezó como un hobby, algo para matar el tiempo, hoy en día a mí me ha dado una libertad financiera de lo cual me siento muy orgulloso. Aun cuando muchas personas no creyeron que yo lo tenía. Aun cuando muchas personas apostaron a mi fracaso. Lo he logrado también. ¿Qué es aquello que a ti te agrada, te gusta? ¿Qué es aquello que tú sabes hacer mejor que nadie más? ¿Qué es lo que te apasiona? Eso es lo que tú deberías estar haciendo el día de hoy. Si tú me preguntas a mí, Raúl, ¿qué yo tengo que hacer para cambiar mi vida? Haz lo que te apasiona. Cuéntalo, háblalo con los demás. Lo que te apasiona. Haz de lo que te apasiona tu vida. Pero hay muchas cosas que quizás te gusten y todavía no sepas qué es lo que te apasiona. Quizás no sabes cómo diferenciarlo. Y te voy a enseñar una manera, un ejercicio de cómo hacerlo. Lo primero es, tú vas a hacer una línea. Y a un lado de la línea tú vas a escribir lo que te gusta. Voy a poner aquí, me gusta. Y en el otro lado, hobbies. ¿Ok? O más bien, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Y así escribo yo, ¿ok? ¿Qué sabes hacer y cuáles son tus hobbies? ¿Qué sabes hacer y cuáles son tus hobbies? Bueno, los hobbies míos, me gusta jugar billar. A mí me encanta el billar. Me gustan las apuestas. Me gusta enseñar. ¿Qué más? ¿Qué más? Hobbies que yo tenga. Leer. Y ahí haces una lista de esas cosas que tú haces para divertirte. Del otro lado, ¿qué sabes hacer? Bueno, que yo sé hacer. Bueno, yo sé hacer podcast, videos, comerciales, marketing, todo eso va junto. Pero ¿qué más yo sé hacer? Cocinar.
Para que sepan, ¿eh? ¿Qué más yo sé hacer? Bueno, tú agarras esas dos cosas, esas dos líneas. Y entonces aquí tú vas a decir, Villar va con podcast. No, porque un podcast usualmente es audio. Pero billar va con videos, sí. Entonces yo puedo hacer videos de billar. A mí me encanta el billar. Puedo hacer videos enseñando a la gente cómo jugar billar. Apuestas. Yo puedo hablar sobre apuestas. Sí, a mí me encanta. Entonces yo puedo hacer un podcast, puedo hacer videos sobre apuestas. Enseñar. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, puedo hacer videos, puedo hacer podcasts, puedo hacer marketing, puedo hacer comerciales sobre enseñar. ¿Están viendo? Usted va amarrando una cosa con la otra. Entonces, cocina, leer, como que, como que no encaja, ¿verdad? Pero leer con podcast encaja, como que no. Con video, como que no. Con comercial, como que... Entonces, usted va a descubrir una, dos, tres cosas que usted tiene, que usted puede hacer y que le divierten. Entonces, cuando tú empiezas a hacer lo que te divierte y empiezas a ponerlo aquí en las redes sociales, adivina qué. Vas a empezar a encontrar personas que son como tú o que comparten, tienen cierta afinidad con las cosas que tú haces. Eso es lo hermoso de la vida. Que tú no estás solo en esta vida. Hay personas que son muy parecidas a ti. No idénticas. Sería muy aburrido, ¿verdad? Pero son muy parecidas a ti. Y que comparten muchas cosas contigo. Entonces, vas a encontrar esas personas acá. Entonces empiezas. Saludos a toda la gente que está entrando por Rodrigo. Gracias, hermano. Entonces empiezas a compartir con esas personas todas esas cositas. ¿Y qué sucede? Ellos mismos te van a seguir pidiendo más. Y ahí tú puedes empezar a monetizar de alguna manera lo que tú estás haciendo videos, vendiendo libros, vendiendo consultoría. Pero ¿qué es lo que tú sabes hacer mejor que nadie? Querido Francisco, usted que quizás trabaja en la construcción me dirá, Raúl, ¿y qué yo puedo hacer? Si yo lo que estoy trabajando, haciendo los siding de los edificios, pegando los blogs, tengo 56 años, ¿qué yo puedo hacer? Harrison Ford era carpintero todavía a los 30 años, antes que fuera un gran actor. Usted se preguntará, ¿qué yo puedo hacer, Raúl? Yo lo que le digo a ustedes es que la mejor manera de hacer dinero en esta vida es llevando lo que te apasiona a las redes sociales. Las redes sociales son una lupa que ayuda a que las personas puedan magnificar, ver más grande lo que tú haces. No tengas miedo. No tengas miedo a experimentar. Usted conoce cosas, muy probablemente de carpintería y otras cosas que yo ni me imagino. Adivine que hay miles de personas buscando información sobre cómo hacer construcción cada día, viendo videos de construcción, viendo videos de diferentes cosas. Hay personas que han empezado haciendo bizcochos de vainilla en YouTube y hoy en día tienen grandes canales y ganan plata por cocinar en su casa. Encuentra aquello que te apasiona. Quizás lo que te apasiona sea cantar. Yo conocí
en el Hotel Matún, la persona que tiene la barbería ahí, Joaquín, si no me equivoco, corrígeme, mi hermano, Dios mío. Él es percusionista. La gente de ingeniero, gracias por ahí que andan por ahí. Él es percusionista. Y es barbero también. Y yo le dije, wow, pero usted tiene una gran oportunidad. Porque hay un percusionista colombiano que se ha hecho muy famoso en TikTok. Y todo lo que hace es hacer la percusión de diferentes canciones. Y yo le di unas cuantas ideas, le di ahí. Lo vi muy entusiasmado, pero todavía no lo he visto tomando acción. Aptitud. Tú tienes tu don, tú tienes tu regalo. Tú quizás trabajas carpintería, pero ¿qué otra cosa tú tienes? ¿Qué otro hobby, qué otra destreza tú tienes que estás desaprovechando? Eso es lo que tenemos que identificar. Tú quieres salir de donde tú estás. Siéntate, analízate, haz las paces contigo, entiende tu situación, acéptala y empieza a meter la actitud a las cosas que tú haces. Yo estudié Derecho, pero eso no me gusta. Ya no trabajo, estoy retirada. Pero de mi cocina no me retiro, ni aún terminado de tener una cirugía. Siempre estoy dando mi vuelta por mi cocina. Bueno, si a usted le gusta la cocina, ahí está lo suyo, mi amor. Mi hermana es tremendo haciendo, mi hermana es súper buena haciendo, súper buena haciendo lo que son, decoraciones, mi hermana. Yo lo he dicho un montón de veces. Hazte par de videos. Ayer yo di como favorito el 50. Todavía me gusta hoy. El 27 va a ser un número buenísimo esta semana. No lo dejen. Hoy yo lo voy a estar dando. Le voy a estar dando el 83. Le vamos a dar el 83. Me gusta la pareja del 88. Y la tripleta la vamos a sacar con el 33. 33, 03, 58. 33, 03, 58. Yo le pido a Dios que lo primero que usted oiga de mi boca todos los días sea una palabra para motivarlo. Es lo primero. Todo llega a su tiempo. Esta es mi jugada del día de hoy. Favorito 83. Puedes combinar Super Palé con 88. Y la tripleta 33, 03, 58. Favorito 83. El 50 de ayer todavía lo pueden seguir hoy. ¿Ok? Cambié la jugada porque entré aquí y vi que lo adelantaron. Adelantaron la jugada. Tiraron 61. Yo le iba a dar 61 hoy. Pero me adelantaron la jugada. Me adelantaron la jugada del día 29. Me la adelantaron. Entonces me toca darle. Le tiré la de mañana. Porque uno tiene que ponerse pila con esta gente. ¿Ok? Entonces, mi gente bella, les doy gracias a cada uno de ustedes que se han tomado el tiempo de venir por acá. Como les prometí ayer,
voy a regalar unas recargas por aquí. Así que mientras yo me preparo para regalarle la recarga, bendiciones, bendiciones. Mientras me preparo para regalarle la recarga, vamos a entrar acá. Un segundito. Tengo que moverme de este lado, tengo la computadora aquí. No sé positivo, mi gente. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Tienen 24 horas. Yo soy fiel con los fieles. Tienen que reclamar esta recarga. Entonces, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Clarito y derechito. Entonces vamos a entrar aquí a compartir la pantalla para que ustedes vean de dónde que yo estoy sacando los nombres y todo, para que ustedes sepan cómo participar. Vamos a hacerlo como Dios manda. Lo primero es que voy a ir a Facebook y voy a colectar los nombres de las personas que participaron. Ahí ustedes lo van a ver, cómo yo lo colecto. Voy a mi página, numerologosrd.com. Perdón, mi página soy Raúl Aragones. Y después vamos a la otra página. Aquí voy a venir acá. Todas las personas que le dieron me gusta. Ahí están todos los nombres. Ok, eso fue lo que le dije. Asegúrese de darle me gusta, compartir el video y dejar el comentario de dónde usted vive. Entonces, aquí ahora ya copié eso, lo voy a pegar por este otro lado. Ténganme paciencia, estoy pegando los nombres. Y se me quedó uno, no se me va a quedar nadie. Tengo 3 aquí, los copio. Y vamos a ponerlo acá. Ok, ahora vamos a mi otra página porque tengo que agarrarlo a todos, donde quiera que están. Vamos a mi otra página. La gente que le dio like. Y vamos a copiarlo acá. Y vamos a estar regalando esa recarga. Ahora vámonos a YouTube. Aquí tengo 2 más, que no se me quede nadie. Nos vamos a YouTube. Ya la próxima vez yo voy a tener la lista hecha, ¿ok? Para no tener que hacer esto todo el tiempo. Vamos a YouTube. Y aquí en YouTube vamos a buscar mi video de ayer.
Vamos a entrar a este video que está todo el mundo ok. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a compartir aquí. Ok, vamos a seleccionar la persona que vamos a escoger como ganadora. Entonces tenemos aquí, no soy profesional, tengo 62 años, pero mi profesión es vender jugo en una esquina. Eso es todo en una esquina, eso es todo lo que hago y me gusta mucho, pero tengo 2 meses que no lo hago porque me dio un paro cardíaco, pero todavía estoy de pies, gracias a Dios. Amén. Así mismo. Gracias a toda la gente que mandó a Rodrigo por aquí. Gracias. Se pueden suscribir si es de su agrado el video. ¿Ok? Bueno, vamos a escoger una persona. Vamos a regalar una recarga. Yo le dije que íbamos a regalar una recarga hoy. Así que vamos a regalar una recarga. Si usted quiere participar, para ganar recargas, es fácil. Todo lo que tiene que hacer cuando termine el video, usted viene y comenta el nombre de su pueblo y le da like al video. Y así yo puedo tomar sus nombres y usted puede participar de esta manera que van a participar estas personas. Esto es para que usted pueda tener su internet activo y pueda ver los videos míos o de cualquier otra persona que a usted le guste. Ok, vamos con el primero aquí, vamos. Perla Ovalles, felicidades. Tienes 24 horas. Antes de mañana a las 10 de la mañana tienes que reclamar tu premio, Perla Ovalles. Ok. Vamos a escoger otro más. Y va a regalar una, vamos a regalar otra más. Bernard de la Cruz. Tienes también una recarga también. Ya sabes, tienes hasta mañana a las 10 de la mañana. No me llamen a las 10:01. Me gané una recarga. No. De que a las 10:01. Mira, me gané una recarga. No. Hasta las 10 de la mañana tienes. Así yo soy. Vamos a regalar otra. Josandi Muñoz. Bueno, ahí están los tres que estoy regalando hoy. Ya saben. Si quieren participar, cuando termine el video, todo lo que tienen que hacer es simplemente denle like al video, compártalo. Esos 3 pasos, denle like al video, compártelo y comenta tu pueblo. ¿De qué pueblo me estás viendo? Haz esos 3 pasos y tú podrías ser un afortunado también. Podrías tener internet gratis esta semana, nadie sabe. Te lo pago yo. Bueno, ya tienen mi jugada. 83. 83. Ok, 83. Palé, Super Palé, 8388. Tripleta 330358. Ahora voy a sacar la lista de Super Palés para esta semana con la línea de Anguila. La semana pasada dio Super Palé por un tubo y 7 llaves. Número directo. Bueno, el que está en la línea de Anguila sabe de qué estoy hablando. Pero voy a sacar los Super Palés y lo voy a tener disponible para las personas que quieran entrar al VIP. Solamente esas personas van a recibir los Super Palés ya hechos. ¿Ok? Son 36 Super Palés. Yo no soy mantequilla. Son 36 Super Palés. Usted juega sus 36 Super Palés. Cada combinación que usted hace son 900 pesos. Si usted lo hace si lo hace
si lo hace de 25 pesos. Si se saca, se ganó 75,000 pesos. Si no se saca, no se ganó nada. Ya. Combino con alrededor, la mayor cantidad de loterías que combino son combinaciones. Acuérdese que Super Palé, usted combina una lotería con otra. ¿Ok? So, hay diferentes combinaciones que se hacen. Ya. Pero aún si usted le hiciera todas las combinaciones como quiera y sale un Super Palé, usted tendría una ganancia como quiera. Bueno, ya después le explicaré eso más detalladamente y visualmente por acá. Dios me le bendiga a todos. El que quiera estar en el VIP, saben que no es necesario si usted quiere recibir buenas jugadas también. Para la línea de anguila que yo publico en Telegram, cuando lleguemos a 1000 miembros, yo se los regalo. Hasta los Super Palés se los regalo. Cuando lleguemos a 1000 miembros en el grupo de Telegram. Ya, se me cuida mucho. Bye bye.